Bienvenidos compañeros, nos tocó exponer condiciones de alto riesgo en el sistema nervioso central. Condiciones de alto riesgo del sistema nervioso central. En objetivos tenemos reconocer y evaluar a un paciente con cráneo encefálico, realizar los procedimientos necesarios para la estabilización, determinar el arreglo apropiado para el traslado del paciente. En epidemiología, eh, primeramente denominaremos qué significa T, es trauma encefálico craneal. El 45% mueren antes de llegar al hospital, el 80% con un eh, T de 14 a 15 es un traumatismo cráneoencefálico leve, un 10% con moderado es un traumatismo cráneoencefálico moderado, 10% grave, grave traumatismo cráneoencefálico grave, quedando en una invalidez de diversos grados. En anatomía tenemos que el cerebro se divide en telecéfalo, diencéfalo, el tronco encefálico se divide en mesencéfalo, el ponte y el bulbo y el cerebelo. En la fisiología recibe aferencias provenientes de neuronas sensoriales y dirige la actividad de neuronas motoras que inervan músculos y glándulas. También tenemos el cuero cabelludo, que las capas son el periostio, el hueso. Tenemos las meninges, que es la pía madre, que es la capa interna, aranoides, la capa central, dura madre, la capa externa. El sistema reticular activador. El sistema reticular activador ascendente es el responsable de los cambios fisiológicos de un estado de sueño profundo hasta uno de vigilia, transacciones que son reversibles y necesarias para el organismo. El tendorio cerebeloso es una extensión de la dura madre que separa el cerebelo de la porción inferior del lóbulo occipital del cerebro. ¿Qué es la presión intracerebral? La presión intracerebral se presenta cuando la alta presión alrededor del cerebro causa síntomas como cambios en la visión y dolor de cabeza. La palabra idiopático significa que se desconoce la causa, intracraneal significa en el cráneo e hipertensión significa alta presión. Siguiente, por favor. La presión intracerebral se clasifica en tres. Por su sigla, la PPC significa la presión de perfusión cerebral, la PAM significa la presión arterial media y la PIC significa la presión intracerebral. Siguiente, por favor. De acuerdo a los conceptos, la presión intracraneal es cuando hay un problema de la salud grave, potencialmente mortal, ya que la presión puede dañar al cerebro o a la médula espinal. Y al ejercer la presión sobre las estructuras importantes que también podrían restringir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, y muchas afecciones pueden causar un incremento en la presión intracraneal. En cambio, la presión arterial media es cuando es compatible con el concepto de presión de perfusión de los sistemas orgánicos, ya que la PAM se calcula mediante la fórmula PAM PAS más 2, donde PAS es la presión arterial sistólica y la PAD es la presión arterial diastólica. Y la PPC significa que es la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico, ya que es menor de 50 milímetros de mercurio, que implica una disminución severa del FSC, que significa con el riesgo de isquemia cerebral. Siguiente, por favor. Entidades clínicas específicas. Las entidades clínicas específicas se clasifican en tres, de acuerdo a sus siglas: la concusión cerebral,
la B, que es la contusión cerebral, y la C, que es la fractura de cierto objeto. También suelen clasificarse en las hematomas intracraneanos, hematomas epidurales, hematomas subdurales y hematomas intracerebrales. Siguiente, por favor. La concusión cerebral es una lesión del cerebro que puede producir un dolor de cabeza intenso, la alteración en los niveles de lucidez mental o pérdida de conocimiento, o podría ser la sacudida del encéfalo, la amnesia retrógrada más la frecuente anterograda, la ansiedad, aunque también suele dejar secuelas. Siguiente, por favor. Contusión cerebral. Las contusiones cerebrales son lesiones traumáticas del cráneo y habitualmente son causadas por un impacto directo y violento a la cabeza. Esto podría ser de acuerdo a procesos de aceleración o daño tisular y vascular, o también podría ser la amnesia retrógrada, más frecuente y anterograda, o podría ser la inconsciencia de un minuto a una hora, o la ansiedad o la hospitalización de 24 horas. Siguiente. Fractura del cráneo. Las fracturas del cráneo se dividen en fracturas de la calota o bóveda, que es lineal, también puede ser estrellada, deprimida, abierta y cerrada. Fracturas de la base del cráneo. Puede ser con o sin líquido cefalorraquídeo, con o sin parálisis. En el hematoma epidural es la pérdida de la conciencia, tiene un intervalo lúcido, una depresión secundaria del estado de conciencia, hemiparesia contralateral, anisocoria del mismo lado, mortalidad de 15 a 20%, aumenta si el diagnóstico pasa desapercibido. Aquí podemos ver imágenes del hematoma epidural. Hematoma subdural, producidos por impactos de alta velocidad como ser automóviles, motos. Se divide en agudo, que es un síntoma dentro de las 24 horas y tiene una mortalidad de 50 al 80%. Subagudos de 24 a 64 horas y una mortalidad de 25%. Crónicos, semanas o meses después tiene una confusión hasta coma. Clínica, que tiene síntomas como cefalia, visión borrosa, náuseas, vómitos, cambios en la personalidad, confusión hasta coma. Aquí podemos ver imágenes del hematoma subdural. Hematoma intracerebral. La hematoma intracerebral es sangrado focal en un vaso sanguíneo dentro del parénquima cerebral. En general, la causa es la hipertensión. Los síntomas típicos incluyen déficits neurológicos focales, por lo general con dolor de cabeza de inicio repentino, náuseas y alteración de la conciencia. La evaluación del traumatismo encefalocraneano. En la escala de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala de aplicación neurológica que permite medir el nivel de conciencia en una persona. La gravedad por la escala de coma de Glasgow. El leve tiene un puntaje de SG, que significa electrocardiograma, de 13 a 14. El moderado tiene un puntaje de 9 a 12 y el grave un puntaje de 3 a 8. En esto se puede... la escala de Glasgow, mini examen neurológico. Tenemos el verbal, el ocular y el motor, que esto normalmente es por puntos, que el verbal es hasta 5 puntos, el ocular a 4 puntos y el motor a 6 puntos. El verbal puede ser orientado, confundido, incoherente, incomprensible y el no responde. En ocular puede ser el espontáneo, el estado verbal, estado doloroso y el no responde.
En el estado motor sería el normal, localiza el dolor, retira dolor, flexiona normal y la extensión anormal. Y por último, el que no responde. Y las posiciones por la escala de coma de Glasgow. La primera posición sería la flexión anormal o espástica. La segunda posición sería la extensión normal. La gravedad por la escala de coma de Glasgow sería leve, moderado y grave, que el leve es de 13 a 14 y el moderado de 9 a 12 y el grave de 3 a 8. Siguiente, por favor. El manejo de TEC leve, el traumatismo cráneoencefálico, sería el reposo, la vigilancia estricta, el tratamiento sintomático. En el tratamiento sintomático vendría el analgésico, los antieméticos, la dieta completa, la cabecera cama algo elevada, la hidratación según necesidades y vigilar funciones respiratorias. El manejo de TEC moderado sería el reposo, la hidratación, la vigilancia estricta, vigilar funciones respiratorias, el tratamiento sintomático, los analgésicos, antieméticos, anticomiciales y la dieta absoluta. El manejo de TEC severo sería la motorización, que es el PIC, la saturación de oxígeno yugular, la Doppler, la TAC y el general. En los objetivos tenemos la normotermia, la normovolemia y la hemoglobina y la glucemia. ¿Qué causa la lesión cerebral traumática? Las principales causas de lesión cerebral traumática dependen del tipo de la lesión de la cabeza. Algunas de las causas comunes de una lesión cerrada de cabeza incluyen caídas. Generalmente son en personas de tercera edad, accidentes automovilísticos en adolescentes, en lesiones deportivas por golpes accidentales al practicar el deporte, maltrato infantil. Generalmente esto más es en los niños por parte de los padres. Algunos accidentes como explosiones, desastres naturales u otros eventos extremos. ¿Se puede prevenir la lesión cerebral traumática? Sí, existen pasos que pueden tomar para prevenir lesiones en la cabeza y lesiones cerebrales traumáticas. Siempre use el cinturón de seguridad, nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o alcohol, use un casco para andar en bicicleta, prevenga caídas al hacer una casa más segura, por ejemplo, poner barandas en, en la construcción. Mejore su equilibrio y fuerza al hacer actividad física regular. El traumatismo craneal, ¿qué síntomas tienen niños? El traumatismo craneal es muy común en niños pequeños. Tiene apariencia aturdida, languidez y cansancio rápido, irritabilidad y mal humor, pérdida de equilibrio y andar inestable, llanto excesivo, cambios en la alimentación y en los horarios de sueño. Compresión del segundo par craneal. El nervio oculomotor es un nervio craneal que tiene una función motora y parasimpática. La función parasimpática es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila. En la función motora, controla las reacciones pupilares, la elevación del párpado superior y la mayor parte de los movimientos extraoculares. Herniación bucal. La hernia cerebral se produce cuando el aumento de la presión intracraneal provoca la prominencia anormal del tejido encefálico a través de orificios en las barreras intracraneales rígidas. El lóbulo temporal medial es comprimido por una masa unilateral que atraviesa y se ubica bajo el tentorio, similar a una tienda que sostiene el lóbulo temporal. ¿Qué es lo que le causa?
Acumulación de pus u otras materias en el cerebro, usualmente por una infección por hongos o bacterias en el cerebro, que son los abscesos. Sangrado en el cerebro, una hemorragia. Acumulación de líquido en el cráneo que causa la inflamación del cerebro, la hidrocefalia. Accidentes cerebrovasculares que producen inflamación del cerebro, la hinchazón después de la radioterapia, defectos de la estructura del cerebro como una condición llamada malformación de Arnold-Chiari. Evaluación pupilar y debilidad muscular lateralizada. Se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la simetría o caída de los párpados y las contracciones o el aleteo de los globos oculares o párpados, los movimientos extraoculares controlados por estos nervios. Se exploran perdiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, como podemos ver en la imagen. Evaluación pupilar. La valoración pupilar es una parte importante de la exploración neurológica. Para su realización se mide la forma, el tamaño y simetría, así como la respuesta a estímulos lumínicos de la pupila, que es el orificio que se encuentra en el centro del ojo rodeado por el iris. En el reflejo pupilar tenemos la isocaria, pupilas de igual tamaño, la miosis, contracción excesiva de las pupilas, la midriasis, dilatación excesiva de las pupilas, la anisocoria, pupilas de tamaños desiguales. La evaluación de las pupilas. En la evaluación de las pupilas tenemos la simetría, que son tres: las pupilas contraídas, las pupilas asimétricas y las pupilas dilatadas. La miosis, que es una lesión en el sistema nervioso central o es el abuso de drogas. La anisocóricas, que accidente cerebral vascular, o el TEC. La midriasis sería en poca luz, la inconsciencia, la hemorragia o el TEC. Siguiente, por favor. Tenemos acá el TEC al margen de la escala de Glasgow. La respuesta sería la respuesta ocular igual acá es por puntos, que es 4 puntos, respuesta verbal 5 puntos y la respuesta motora. En la acción sería la espontánea, que valdría 4 puntos, al llamado 3, al dolor 2 y al ninguno se le pone un punto. La respuesta verbal, que vale 5 puntos, es orientado a 5, confusa, desorientado igual a 4, palabras inapropiadas a 3, sonidos incomprensibles a 2 y si no hay respuesta 1. Respuesta motora, que es 6 puntos, obedece órdenes es igual a 6, localiza el dolor igual a 5, flexión normal igual a 4, la flexión anormal o la descoordinación, que es a 3, la extensión anormal, que es a 2 y si no hay respuesta es a 1. Esto se clasifica en leve, moderado y severo. El leve se alcanza de los 15 a 13 puntos, el moderado de 9 a 12 puntos y el severo a menor a 8 puntos. Siguiente. El deterioro neurológico catastrófico es la disminución de 3 o más puntos de electrocardiograma. También es la cefalea intensa, las pupilas dilatadas y también la debilidad motora lateralizada. El tratamiento del TEC sería registrar funciones vitales y las valoraciones al paciente, inmovilizar la columna cervical, también es transportar a la víctima rápidamente a un hospital. Lo más importante es mantener las vías aéreas permeables y la oxigenación al paciente. Eso sería toda la exposición. Gracias.